este mensaje, ¿cómo se llama? Obviamente con lo que tiene que ver con el tema gubernamental y el tema de la política y, eh, y el cristiano, o más que eso, la política y Dios, porque a veces uno como cristiano cree que tiene una postura que Dios valida y resulta que creo que es al revés, ¿cierto? El cristiano el que debería tomar una postura de Dios ante las políticas diferentes que se han dado durante la historia de la humanidad, especialmente después del cristianismo, ¿cierto? Eh, y vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel. Eh, Primera de Samuel 8. Vamos a ir desde el versículo 1. Parece que no, que tengo apagada la cámara, ¿o no? ¿Pueden verme o no? Ya, bueno. Primera de Samuel 8 dice: Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abia. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Eh, Vamos a saltarnos a el versículo 10. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a su ciudad. Bueno, creo que este texto es importante y lo vamos a comparar con algo que ya había profetizado Dios. ¿Ya? Déjenme buscar. En Deuteronomio 17:14. Dios ya había previsto esta situación. Dice: Cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres: Pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mis alrededores. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano.
pero que no se aumente a caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí, en un libro, un traslado de toda esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vemos aquí que hay un hecho importante, porque creo que uno de los pecados más grandes del pueblo de Israel, ¿cierto?, es menospreciar la santidad que Dios le daba, o la exclusividad que Dios le daba, por el hecho de haber sido escogido. Entonces, para poder entender esto bien, nosotros tenemos que limpiar un poquito nuestra mente de muchas veces un recelo o un resentimiento que hay muchas veces en nuestra mente por causa de las estructuras sociales, de que cuando una persona escoge a otra para honrarlo, es injusto. Y esto el Señor Jesucristo lo explica, por ejemplo, cuando habla, ¿cómo se llama?, de la parábola del hombre que tiene una viña y va a buscar a gente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a primera hora para, ¿cómo se llama?, que trabaje, ¿cómo se llama?, en su viña. Por tanto, le dice, yo te doy tanto, si, ¿cómo se llama?, vas a trabajar. Ellos dicen que sí. Después, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a cierta hora escoge a otros, hasta que trae los últimos, que solo trabajan una hora. Entonces los que estuvieron todo el día trabajando pensaron, ¿cierto?, que les iba a dar más, porque vieron que a los que trabajaron una hora les dio el mismo precio que les había dicho a ellos que les iba a dar por el día. Entonces cuando llegan, el dueño de la viña les da lo que les había dicho que le iba a dar, y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? Esto es injusto. Entonces el padre de familia dice, ¿por qué? Porque estos que trabajaron una hora los haces igual a nosotros. Entonces ahí es cuando Dios nos muestra y nos pone en nuestro lugar. Dice, a ver, paremos un poquito, ¿cierto? Yo soy dueño de hacer lo que quiero con lo que es mío. Yo convine contigo que te iba a dar esto y tú viniste a trabajar, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo nada injusto. Yo te dije, tanto te voy a pagar por el día completo de trabajo. Tú me dijiste que sí, viniste contento a trabajar porque era un buen precio. Y resulta que ahora te enojas porque yo le estoy dando el mismo precio a otro que trabaja una hora. Es mi dinero y yo soy dueño de hacer con él lo que yo quiera. O tu ojo es malo, ¿cierto?, porque yo hago con él lo que quiero. Y ahí está el tema. Desde un punto de vista, nosotros vemos de que hay algunos experimentos que se han hecho con niños, ¿cierto? De que, por ejemplo, usted le da una galleta, ¿cierto? Usted le da una galleta y el niño se pone contento porque usted le da una galleta. Pero usted le da 2 galletas al niño que está al lado y el niño se pone triste. Entonces le dice, pero ¿por qué estás triste? Porque al de al lado le diste 2 y a mí una. Entonces le dice, pero tú no tenías ninguna galleta, y cuando te di una galleta te pusiste contento. ¿Por qué ahora estás triste si tienes esa misma galleta que te hizo feliz? Porque el de al lado tiene 2. ¿Entiendes? Y eso es parte de nuestra naturaleza caída, y eso se llama envidia. Y yo me pongo triste o me enojo porque el otro tiene más que yo, ¿cierto? No porque yo no tenga, sino porque el otro tiene más. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros miramos afuera, ¿cierto?, nos despreocupamos de las cosas que están dentro de nuestro propio hogar, de nuestra propia realidad, que nos pueden hacer felices o que nos pueden mantener en un estado de bendición. Pero cuando miramos para afuera, que el otro es mejor, que el otro tiene mejor casa, que el otro tiene mejor auto, que el otro tiene aquí y allá, nos empezamos a entristecer, ¿entiendes? Pese a que muchas veces lo que tenemos basta para nosotros poder tener una vida bendecida. Y eso, como dice en la parábola de cierto el Señor Jesucristo, muchas veces porque nuestro ojo es malo. Y eso es lo que hizo aquí el pueblo de Israel, ¿cierto? Miraron hacia afuera, obviamente por causa del pecado de los hijos de, ¿cómo se llama?, Samuel. Pero no fue culpa de ellos, sino de lo que había en el corazón
del pueblo de Israel, por eso que Dios da testimonio. Así lo han hecho desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy. Así como me han rechazado a mí constantemente, así te han rechazado a ti el día de hoy. Entonces, ¿cuál fue el problema con el pueblo? Porque Dios ya había estipulado esto desde la ley de ¿cómo se llama? Moisés, ¿cierto? Cuando poseyeres la tierra y quisieres poner un rey sobre ti, ¿cierto? Y él da los estatutos para poder hacerlo. Sin embargo, aquí vemos de que es en causa de pecado. ¿Y cuál es el problema? Que dice que queremos rey, así como las otras naciones, nosotros queremos también. Ellos se aburrieron del gobierno de Dios. ¿Me entienden? Porque, ¿qué es lo que debería haber hecho un pueblo que realmente quería o quiere ser gobernado por Dios? Ante ver esta injusticia en los hijos de ¿cómo se llama? Samuel, que era grande el pecado que hacían, ¿cierto? Ellos tendrían que haberlo juzgado. Samuel, tienes que juzgar a tus hijos o los vamos a apedrear nosotros, ¿entienden? Porque estaba declarado en la ley que estas cosas no podían ser permitidas y mucho menos en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir siendo gobernados por Dios, pero limpiar la maldad que había en estos jueces. Sin embargo, aprovecharon la oportunidad para sacar lo que había en su corazón, como una excusa, ¿cierto? Queremos ser como las otras naciones de afuera, que tienen un rey, ¿cierto? Que tienen caballos, que tienen ejércitos. Para poder entender el contexto, Dios no los tenía desamparados. Dios quizás era el que les daba más libertad, porque Dios instituía jueces, ¿cierto? Sacerdotes, que en el área de los sacerdotes tenían que ver con el tema, ¿cómo se llama?, religioso, de todos los deberes que ellos tenían que cumplir para el mantenimiento de la adoración, etcétera, etcétera. Y a la vez los jueces decidían las cosas importantes con respecto a la ley de Dios. Entonces, no era un Estado sin gobierno, que todos hagan lo que quieran. Dios tenía una buena regulación de aquello. Entonces, habían jueces de 100, o sea, habían jueces sobre 50, sobre 100, etcétera, etcétera, a tal punto, ¿cierto?, que había un juez, que en este caso era Samuel, que resolvía los temas que eran más importantes. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera lidiar con esos problemas. O sea, era a favor, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que cuando hubiese una disputa, que hubiese alguien que pudiera juzgar en esa disputa y no, ¿cómo se llama?, que hubiese un asesinato, un crimen, un robo, que me diré, alguien pudiera dictaminar una sentencia en cosas simples y en cosas más complejas y más difíciles. Entonces, no era que no hubiese gobierno, tampoco era que no hubiese ejército. Dios tenía establecido, ¿cierto?, que de todas las tribus, ¿cierto?, ya desde 20 años para arriba, ya los hombres tenían que estar preparados y adiestrados para la guerra, ¿cierto? Y hasta qué edad podían funcionar en esto. Dios, o sea, no era que Dios tenía desamparado al pueblo, ¿me entienden? El pueblo vivía con libertad para poder crecer en una vida familiar, para poder centrarse en su familia, en su negocio, ¿cierto? Y tenía leyes para todo, ¿cierto? Porque Dios sabía de que iba a haber gente pobre. Entonces también, ¿cierto?, en vez de decir, oye, si ves a un pobre le tienes que dar todo lo que tiene, decía, si hay una persona pobre, no te aproveches de él. Y Dios tenía un sistema incluso, entre comillas digo, de esclavitud, ¿cierto?, donde una persona pobre podría venderse como esclavo para salvar su vida, ¿cierto?, y después de 7 años podía ser libre y poder empezar otra vez su vida, ¿me entiendes? Entonces, Dios tenía un sistema social bastante perfeccionado, obviamente, en manos de gente pecadora e imperfecta. Y todo eso el pueblo lo rechazó porque codició lo que vio afuera. No, nosotros queremos tener carros, queremos tener gente que esté dedicada a hacer un ejército, ¿cierto? Y que, ¿cómo se llama?, queremos tener un rey, queremos tener también que hayan doncellas, ¿cierto? Entonces, ellos se dejaron impresionar por lo que había en el mundo y no se dieron cuenta que el que peleaba por ellos era Jehová. Cada vez que iban a la guerra, Dios peleaba por ellos y Dios les daba la victoria. Entonces, en tema de maldición, Dios les dice por medio del profeta Samuel, dígame, ¿qué quiere? ¿Upa? ¿Qué pasó? A ver. Entonces, el pueblo de Israel vio lo que le llamó la atención de afuera. Y así muchas veces nosotros, cuando
no nos deshacemos de la rebelión contra Dios de nuestra naturaleza carnal y no trabajamos en querer amar a Dios, querer obedecer a Dios, porque creo que en el último culto, ¿cómo se llama? Yo les dije, nosotros tenemos que analizarnos. ¿Amo a Dios como debería amarlo? Con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. ¿Lo amo por sobre todas las cosas? Y amo a mi prójimo como, ¿cómo se llama? A mí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es claro, dice, de que el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, está en mi deseo, mi trabajo, mi conciencia, mi esfuerzo, mi dedicación, toda mi atención puesta en que en cada detalle de mi vida yo debo actuar, pensar, razonar como Dios quiere que lo haga. ¿Me entienden? O conforme a su palabra. Entonces, si yo no trabajo ese principio de la rebelión que está en nuestra naturaleza carnal, ¿cierto? Tarde que temprano voy a usar una excusa, así como el pueblo de Israel, de una falla de la iglesia, de una falla del gobierno, de una falla de mi cónyuge, una falla de mi padre, una falla del pastor, una falla de acá, como ocasión para sacar lo que nunca he sometido a Dios. ¿Me entienden? Y hay gente que yo conozco que es así, que, por ejemplo, encontró una excusa, ¿cierto? Y no se congrega y está siendo rebelde, por ejemplo, al mandamiento divino de congregarse, ¿cierto? Porque supuestamente alguien falló. Y así nosotros nos encontramos cuando falla un cónyuge, entonces yo no creo en Dios, porque me falló, dijo que era cristiano, dijo que acá, y me falló, por lo tanto yo no creo en ninguno. ¿Entiendes? O, ¿cómo se llama? No creo en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos que nosotros someter, mantener bajo crucifixión, ¿cierto? La tendencia que tiene nuestra naturaleza pecaminosa a rebelarse en contra de Dios. Usted tiene que conocerlo, reconocerlo, confesarlo y negarlo, sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos para afuera. Por ejemplo, oye, pero, por ejemplo, este no se congrega, o esta no se congrega, este no ora, este no hace nada, estos son mundanos que no tienen ni siquiera conciencia de la existencia de Dios, y aparentemente les va mejor. Son completamente sanos, tienen buen trabajo, tienen salud, están sin problemas, entre comillas digo eso, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser cristiano, por ejemplo? Entonces, ¿qué hago yo? Quiero ser como los de afuera. Y termino ¿qué? Diciendo, voy a creer en un Dios, sigo creyendo en Dios, sigo, ¿cómo se llama? Diciendo que soy cristiano, pero voy a ser como los de afuera. Entonces, saco a un lado la santidad, saco a un lado la consagración a Dios, saco a un lado la hermandad, la identidad con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y yo soy cristiano, entre comillas digo, a mi manera. Digo que creo en Cristo, pero soy igual que cualquier otra persona en el mundo. Y nosotros hemos sido llamados a ser luz. Entonces, nos encontramos con esta tendencia del pueblo de Israel que también puede estar en nuestro corazón. Y que nosotros tenemos que entender de que cuando ponemos los ojos afuera, ¿cierto? No vemos lo que Dios nos da. Y lo que Dios nos da, Dios no nos va a dar la prosperidad del mundo. Dios nos va a dar una prosperidad superior. Por ejemplo, el pueblo de Israel no había, entre comillas digo, ¿cierto? Personas o un ejército dedicado a ser ejército. Que todos los días entrenara para ser ejército. Dígame. Esas cosas nos pueden pasar a nosotros cuando miramos hacia afuera, ¿cierto? Y nos olvidamos de el tipo de gobierno que Dios quiere establecer sobre nosotros, que no es igual al mundano. ¿Me entienden? La provisión de Dios se mueve, por ejemplo, la provisión de Dios se mueve por medio de la fe. Y nosotros muchas veces queremos una estabilidad como la que tienen los del mundo. Y muchas veces desechamos la estabilidad que nos da la fe. Que no necesariamente es un contrato, ¿cierto?, indefinido con un tremendo sueldo, que es todo lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Un contrato indefinido con un tremendo sueldo, ¿cierto?, con un seguro, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que me prevea de que si me enfermo tengo un seguro para esto, que si quedo sin trabajo tengo un seguro para esto, que me cubre tanto. Entonces todos quisiéramos ese tipo de provisión, ¿cierto? Porque es lo que miramos hacia afuera. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Dando ¿cómo se llama? Ejemplos
¿cómo se llama? La provisión, ¿cierto? De que Dios nos provee de un punto de vista más elevado, que es el tema de que se mueve por medio de la fe, ¿cierto? Yo, ¿cómo se llama? Sin ir más lejos, el día viernes o jueves, estaba orando, el jueves, creo. Y porque voy a empezar, ¿cómo se llama? Con un trabajo que es muy bueno, dura como 2 meses, 3 meses. Y hubo un atraso de 2 semanas. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer en estas 2 semanas? Porque ya gasté el dinero que tengo guardado por si pasa algo, ¿cierto? Ya lo gasté, ¿cierto? En esta primera semana, ¿cierto? Que no pude, ¿cómo se llama? Trabajar. Y ahora quedan 2 semanas que tampoco voy a poder. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo se llama? Mi proveedor, Señor. ¿Cómo se llama? Empecé a hablar, Señor, tú eres mi proveedor. Y resulta que ¿cómo se llama? Me llega un dinero por una, ¿cómo se llama? Ofrenda, ¿cómo se llama? Inesperada, porque nunca me había llegado. Justamente cubriendo lo que yo gano en estas 2 semanas y un poco más. Y yo quedé así en shock. Incluso al que me dio la ofrenda le dije, oye, ¿estás seguro que este es el monto y que no te equivocas? Para que lo vean. Sí, es el monto. Entonces, dije, ¿cómo realmente Dios nos provee? ¿Cierto? Porque uno dice, yo quisiera estar tranquilo y poder tener un sueldo fijo. Pero muchas veces nosotros desechamos la manera que tiene Dios de proveernos y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. A confiar en la provisión de Dios. Y eso se aprende. Entonces, eso no quiere decir de que yo no tengo que procurar tener un mejor trabajo con mejores condiciones, ¿cierto? Y si puedo optar a un contrato indefinido por sobre uno que es inseguro, obviamente tengo que optar por el indefinido, porque es parte de mi responsabilidad como persona, como papá o como esposo. Pero dentro de todo nosotros tenemos que aprender a Dios y de que Dios está, o sea, tenemos que aprender a confiar en Dios y que Dios está por sobre, ¿cierto? La estabilidad que nos puede dar el mundo. Por eso, hermano, confiemos. Y usted puede trasladar esto a todo ámbito de cosas. Por ejemplo, al tema de la salud, ¿cierto? De la salud física, de la salud ¿cómo se llama? Emocional, ¿cierto? También nosotros tenemos que entender de que esa estabilidad de salud física en este cuerpo temporal que nosotros vemos afuera, ¿cierto? Muchas veces esas limitantes, ¿cierto? En nuestro cuerpo físico, Dios las puede suplir de otra manera. O les da ciertamente un propósito mayor. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mirada y no mirar lo que pasa afuera como lo hizo acá, por ejemplo, el pueblo de Israel. Queremos, ¿cierto?, ser una nación como la de afuera. Y ahí yo creo que estuvo el gran pecado. Porque quizás no hubiese sido tan ilógico haber pedido un rey y haber dicho, mira, Samuel, ¿sabes qué? Vemos que tus hijos están en desorden y nos acordamos que en la ley Dios estipuló que cuando estuviésemos en esta tierra y quisiéramos poner un rey sobre nosotros, y Él dio ciertos estamentos para poder hacerlo, quisiéramos consultar a Dios, ¿cierto? Si es el momento o es ¿cómo se llama? Su voluntad, ¿cierto? Que podamos escoger un rey conforme a lo que Él estipuló acá. Porque lo que pasa acá es que pasa todo lo contrario de lo que dice Dios en Deuteronomio. Dice, pondrás un rey de tus hermanos, el que yo escogiere, no se aumentará caballos, no aumentará riqueza de oro, no hará esto, no se aumentará mujeres para que no se pervierta su corazón, sino que hará un libro, o sea, hará una copia a mano de esta ley, ¿cierto? Y la leerá todos los días. Y nos encontramos con ejemplos después en los reyes de Israel y de Judá, que la ley estaba desaparecida. Nos encontramos con un rey que ¿cómo se llama? De repente, ¿cómo se llama? Ordenando las cosas que había en el templo, ¿cierto? Alguien encuentra un rollo con la ley que no se había leído hace generaciones atrás. Y el rey toma a los levitas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, lee la ley y cuando lee la ley lloran porque se dio cuenta de que habían dejado a Dios hace generaciones atrás. ¿Me entiendes? Entonces, vemos de que eso no se cumple lo que dice en Deuteronomio. Y es más, lo que sentencia a Dios por medio del profeta, que iba a ser el rey, es en forma de maldición. Dice, ya, ¿quieren un rey como todas las naciones? Como todas las naciones van a tener un rey, por causa de haber desechado el gobierno de Dios. Y eso era lo que estaba en el corazón del pueblo de Israel y lo que está muchas veces en nuestro corazón. Queremos desechar el gobierno de Dios sobre nosotros y queremos asimilarnos al mundo. Quiero ser como Él, pero decir que creo en Jesús.
hablar bonito, ser una persona que no dice garabato, ser una persona que no va a fiesta. ¿Me entienden? Y desecho muchas veces el gobierno de Dios porque eso es lo que está oculto en mi corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir como hijos del reino, en una verdadera santidad, en una diferencia. Y eso también se expresa en el tipo de gobierno que vamos a elegir. ¿Me entienden? Sabiendo de antemano que la democracia, y aunque esto suene súper feo lo que voy a decir, pero la democracia eh, no es el diseño de Dios del gobierno. Obviamente, lo mejor que nos puede pasar como seres humanos corruptos, ¿cierto?, corrompidos por el pecado, es que nos gobierne la democracia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que tome el gobierno absoluto, que no sea Dios, ¿cierto?, obviamente va a cometer abusos, ¿cierto? Como los hay, los ha habido y probablemente los seguirá habiendo. Sin embargo, tenemos que entender que no es un diseño divino. Sin embargo, lo mejor que nos puede pasar como humanidad corrompida por el pecado, ¿cierto? Entonces, tenemos que nosotros vivir, ¿cierto?, y manejar todas nuestras situaciones como verdaderos hijos de Dios y no codiciar lo que está en el mundo por muy estable, por muy lindo que se vea, porque si nuestra mirada está en las cosas de la tierra, es decir, que no está puesta en las cosas de arriba. Y usted tiene que mirar o tiene que poner su mira en las cosas de arriba, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel, su pecado era lo que ya había en su corazón. No faltó excusa para poder desechar el gobierno de Dios porque estaba hastiado del gobierno de Dios. Y cierto, a nosotros nos pasa muchas veces, Señor, ¿por qué a veces tengo, a veces no tengo, tengo buena racha, estamos bien, a veces de repente estamos mal, como que entramos en una, salimos de una y nos metemos en otra, y muchas veces queremos la estabilidad que tiene el mundo. ¿Cuánto me gustaría vivir sin creer en nada, sin tener conciencia si hay infierno, si hay Dios, si hay ley, si hay moral, etcétera, etcétera, y ver esas personas que van al cine, van a fiestas, lo pasan bien, cierto, que no son gente entre comillas mala, etcétera, etcétera, y desechamos la obra eterna que Jesucristo ha hecho por nosotros, dándonos vida. Ahora su vida eterna se puede manifestar en nosotros y a través de nosotros, y la vida eterna que se va a manifestar después de la muerte y la resurrección, porque no hemos valorado lo que ha hecho y lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. ¿Me entienden? Entonces preferimos, es como que, ¿cómo se llama? Es como que, ¿cómo se llama? Usted le dice, mira, tienes que pasar por, no sé, tienes que, no sé, a ver, ¿cómo lo puedo comparar para que sea algo fácil? Por ejemplo, en la universidad. Tienes que, ¿cómo se llama? Estudiar 4 o 5 años y te tienes que privar de salir, te tienes que privar de ir a fiestas, privar de dormir, ¿cierto? Que te tienes que sacrificar durante 5 años, pero después vas a tener la oportunidad de vivir una vida con, entre comillas, más oportunidades de tener un sueldo mayor que si no estudias, ¿cierto? Entonces yo digo, no, porque mucho me pesa no poder dormir mis 10 horas diarias. Entonces yo no estoy dispuesto a trasnochar. O, ¿cómo se llama? Yo no estoy dispuesto a no descansar el día domingo. Entonces alguien le dice, pero ¿cómo eres tan burro, ¿cierto? De desechar, ¿cierto? Una oportunidad tan grande que te va a durar toda la vida por 4 o 5 años de no descansar el día domingo. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros esa misma lógica la llevamos al reino. ¿Cómo vas a desechar por querer vivir una vida mundana, por querer vivir una vida entre comillas tranquila, o por querer vivir una vida entre comillas estable, ¿cierto? Una vida en comparación con lo que te vas a perder por la eternidad? Y a veces somos así de burros, perdón que lo diga, porque preferimos vivir esta vida, ¿cierto? Con las, como dice en Hebreos, eso lo voy a leer. En Hebreos 11, con respecto a lo que Moisés desechó. Hebreos 11. Aquí está. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Entonces, nosotros tenemos que ver de que muchas veces nosotros somos así. Preferimos no ser afligidos con el pueblo de Dios, hablo del verdadero pueblo de Dios. Cuando hablamos de pueblo de Dios, hablamos de vivir según esa moral, padecer por causa de las convicciones realmente en Cristo Jesús, no por causa de los errores de la iglesia, o de lo que se llama iglesia. Preferimos no ser afligidos con el pueblo de Dios
y gozar de las comodidades temporales del pecado. Entonces ahí está, si nosotros no nos deshacemos de eso, a la oportunidad que encontremos, vamos a desechar el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y vamos a tener lo que queremos, como lo tuvo el pueblo de Israel. Por eso le dijo, van a tener rey, pero este rey va a diezmar todas sus cosechas, les va a quitar a sus hijos para ponerlos en sus carros, para que corran delante de su carro. Le va a quitar a sus hijas, para que sean perfumadoras, cocineras, o sea, sirvientas, ¿cierto? Y para que también sean sus concubinas, sus esposas, como realmente los reyes lo hicieron. ¿Me entienden? Entonces, en vez de ser una bendición, algo que Dios había estipulado fue una maldición. Es como si Dios te dice, yo también te puedo entregar una, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estabilidad. Te puedo dar un trabajo con contrato indefinido, pero tiene que ser bajo el gobierno y la soberanía de Dios. El problema no es lo que el pueblo de Dios quiso, sino por qué lo quiso. Porque quería ser como los de afuera. Porque en su corazón era rebelde hacia Dios. Y a veces a nosotros nos pasa. Realmente somos rebeldes a Dios y queremos codiciar lo de afuera. ¿Me entienden? Cuando nosotros queremos realmente como propósito fundamental de nuestra vida, querer hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios en todo, entonces, como Pablo dice, puedo tener contentamiento en todo. Cuando tengo abundancia y cuando no. Por eso dice, contentos con lo que tenéis. No es que usted no aspire a tener cosas mejores. Claro que tiene que hacerlas. Pero miremos lo que podemos contentarnos con lo que ya tenemos. En vez de codiciar lo que está afuera, que lo único que hace es amargarnos. Amén. Entonces, ese es el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Amén, hermanos.